Fidel Manrique nació en Santander. La primera parte, él siempre tuvo un sentimiento instintivo anarquista, ¿no? Que luego él nos explicará cómo se dio forma. En los años 60 se formó en el Empalme, en la parte química, y fruto de ello le llevó a trabajar en una industria química en Cataluña, ¿no? Él aquí había iniciado una militancia, que luego nos contará, pero estando allí en Barcelona, y concretamente cuando es detenido allí por la militancia que había empezado aquí, descubre con un militante del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, descubre que ese sentimiento que él tenía, esa forma de pensar, se encuadra en una ideología, y la ideología es el anarquismo, ¿no? En el año 76 vuelve a Cantabria, y a partir de ahí participa en lo que sería la refundación de la CNT, y a partir de ahí empieza una nueva fase de su militancia que hoy aquí lo intentaremos cerrar en torno al año 86, más o menos, ¿no? Es decir, bueno, pues lo primero por donde solemos empezar es ¿cómo te nació a ti la necesidad de militar? ¿Por qué empezaste a militar? Bueno, mis padres no tenían una militancia específica en ninguna organización, pero sí eran gente pues con unas ideas genéricamente que se podrían calificar de izquierda, ¿no? En el sentido más ético de la palabra, o sea, de solidaridad, justicia social, etc. Entonces, quieras o no, eso lo aprendes, porque lo viven, ¿no? En casa. Entonces, yo tenía instintivamente pues unos anhelos de libertad, de solidaridad, de justicia, etcétera, como digo. Lo que ocurre que en aquellos tiempos, nací en el año 50, pues evidentemente era muy difícil contactar con organizaciones que estaban en la más absoluta clandestinidad, y además eran, y si alguno dice lo contrario yo creo que miente, pequeños grupos en todos los sitios, sea cual fuera su ideología. Total que yo cuando empiezo la escuela de maestría en el año 64, el curso 64-65, que estuve allí hasta el 69, pues al poco en ese primer curso, un compañero que estaba en el Partido Carlista, pues en fin, nos convenció para formar un grupo de lo que se llamaba la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas. O sea que yo procedo, o sea, mi primera militancia fue carlista, anarquista evidentemente, por mucho instinto que yo tuviera, nadie nace como no naces comunista, ni cura, ni racinguista. Es consecuencia luego del ambiente en el que vivir, ¿no? Entonces, como digo, este compañero pues formó allí un grupo de lo que se llamaba Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas, que era filial del Partido Carlista, y bueno, pues como precisamente esa organización, o por lo menos la mayor parte de ella, aquí en Cantabria yo creo que toda, estaba en el sector, digamos, más izquierdista, porque había, dentro del Partido Carlista había tendencias muy diversas, desde gente de auténtica ultraderecha y integristas en lo religioso, pues hasta los que se consideraban socialistas autogestionarios, que es en el sector en el que estábamos nosotros. Pero bueno, ya de alguna manera, pues yo veía ahí algunas cosas que me gustaban y que se asemejaban a lo que eran entonces mis ideas, por ambiguas o vagas que pudieran ser, ¿no? Del anarquismo la verdad es que tenía muy poca idea de cómo es realmente, ¿no? Yo entonces tenía poco conocimiento de ello, simplemente me atraía pues, por los libros, los pocos libros que se podían leer todavía en aquellos tiempos sobre estos temas, me atraía por la cuestión, digamos, más romántica, ¿no? De la gente aquella que por una idea despreciaba la vida o cometía atentados, pero siempre contra los que consideraban la cabeza del sistema de explotación y de dominación política, ¿no? Pero prácticamente no sabía más. Entonces, bueno, acabo en el 69 de maestría, marcho a Barcelona a trabajar en San Andrés, casi ya en Santa Coloma, o sea, en un barrio de las afueras de Barcelona, en una fábrica de productos químicos en spray, que entonces casi empezaba lo de los sprays entonces. Y bueno, pues allí seguía, me puse en contacto evidentemente con los que allí estaban en el Partido Carlista en aquel momento, hicimos algunas cosas,
Y por ejemplo, pues una de ellas fue el darle un recibimiento en condiciones al entonces príncipe de España. En una gala de ópera del Teatro Liceo de Barcelona, en las Ramblas, le tiramos unos tomates, pegamos unos gritos, Franco no, Juan Carlos tampoco, abajo la dictadura total. Éramos 8 y nos detuvieron a 2. A mí me pillaron el primero, me pusieron el brazo atrás y tal, y claro, ya ahí te inmovilizan o te descoyuntan el brazo. Sí. Y los otros, de los 7 más que venían conmigo, 6 se pudieron escapar y el otro no se fue porque se tiró por los policías para ayudarme a mí. Con lo cual le cogieron él también, evidentemente. Bueno, pues fuimos a la cárcel, estuvimos un tiempo en prisión provisional. Luego al tiempo, porque la justicia, ya sabéis, supongo todos, que es bastante lenta, pues me citan para que me presente en el juzgado número 22 de Barcelona. Habían pasado años, o sea, ya esto podía ser lo de Juan Carlos fue en enero del 70, pues esto debía ser el 74 ya avanzado, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos me detuvieron y me ingresaron a la cárcel Modelo. En aquel tiempo, o sea, como estaba, entré a cumplir condena, lo que me habían condenado, ¿no? Me habían condenado por 2 delitos de propaganda ilegal, que llamaban ellos, que era siembras de octavilla, o sea, tirarlas al aire porque no te podías poner a parar en la mano, te pillaban, ¿no? Tenía que ser tirado para que lo cogiera el que se atreviera. Y desórdenes públicos por lo de esto de los tomates y tal, ¿no? Entonces, bueno, como estaba condenado, entraba a cumplir condena, me pasan a la galería primera, que era la de penados, y allí había una celda que estaba habilitada como, lo llamaban biblioteca. Y bueno, no es que fuera exactamente una biblioteca, había una biblioteca central en la prisión. Y si tú querías un libro, tenías que pedirlo allí, en esta, digamos, biblioteca habilitada de la galería en la que estabas. Y te lo traían. Te lo traía una ordenanza que había de la biblioteca central. Pero allí sí podías leer, llevaban todos los días 2 o 3 periódicos, convenientemente censurados, lo que no le interesaba a la prisión lo recortaban. Pero bueno, allí leías lo que podías y tal, intentando estar mínimamente informado. En esa biblioteca que digo que llamaban, conocí a Oriol Solé Sugrañes, que era militante del Movimiento Ibérico de Liberación, compañero de Puigdentí, que luego lo mataron, cuando la fuga de Segovia en abril del 76. Entonces, bueno, como íbamos todos los días, éramos de los que íbamos todos los días a leer la prensa y a pedir algún libro y tal, pues claro, acabas haciendo una cierta amistad, ¿no? Y me dejó un libro que estaba camuflado, era el apoyo mutuo de Kropotkin, pero estaba camuflado como entonces solían entrar a veces algunos libros en las cárceles. Se le ponía una cubierta, pues a lo mejor de una obra, una novela sin importancia o tal, y dentro iba pues lo que de verdad importaba, ¿no? Allí disfrazado el libro. Entonces era el apoyo mutuo, pues con una cosa que era como de Gaster o algo así, me parece que era lo que venía en la portada. Me lo leí y dije, pues pensé, digo, pues esto es lo que yo pensaba, y no sabía que había ninguna tendencia política o social que se identificara con lo que yo pensaba. O sea, yo me creía casi que era el único que pensaba eso. Vi que no, en fin, entonces empezamos a hacer allí cierta relación. No sé si fue en abril cuando le trasladaron, o en abril se produjo la fuga, me entra la duda ahora, total, que le trasladaron a Oriol a Segovia. Y poco después se produjo la fuga. De hecho, la fuga estaba en el túnel por el que se escaparon, por las alcantarillas, estaba ya en pleno, o sea, muy avanzado. Hasta tal punto que no le quisieron decir nada para que no se pusiera nervioso, y los que estaban trabajando en él siguieron con ellos sin decirle nada, hasta el momento de marcharse, que se lo dijeron, y se marcharon pues un montón de gente de ETA y 3 anarquistas que había allí, entre ellos uno de ellos era Oriol, que como dije antes, pues murió porque pasaron la frontera. Él ya había pasado la frontera porque conocía los pasos. De hecho, los anarquistas conocían 60 y tantos pasos de la frontera francesa, porque constantemente estaban pasando para acá para hacer acciones en Barcelona, o para pasar libros de contrabando, para mil cosas, ¿no? Entonces él ya estaba en Francia, pero se había hecho una niebla muy espesa en la frontera, se dio cuenta de que los demás no llegaban,
que se habían perdido, como efectivamente fue. Él los fue a buscar, los encontró, y cuando volvían la Guardia Civil le hizo una emboscada. Él murió y hubo uno de ETA que le dieron un tiro en un brazo que se lo tuvieron que cortar después. Creo que fueron los dos que salieron dañados, digamos, de ese tema. Pero bueno, la cuestión está que en este tiempo, en concreto, Lo de Fidel, en noviembre del 75, cuando se produce la muerte del dictador y la posterior coronación, a los 2 o 3 días del hoy monarca español, ¿no? Pues entonces dieron un pequeño indulto, con lo cual me quitaron parte de la pena que tenía, como quitaron a todos, según la pena que tenía es una parte, ¿no? Pero me quedaban todavía 6 meses, escasos, porque llegué a Santander el 6 de junio del 76, me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, yo llegué a Santander, o volví a Santander, convertido en anarquista. O sea, ya lo tenía bastante claro, porque todo este tiempo pues había intentado leer y hablar con quien sabía del tema todo lo que pude. es decir, todo esto, toda esta relación fue dentro de prisión. Dentro de la cárcel. Salgo de la cárcel, ya te digo, a primeros de junio, y vine para acá, aquí llegué el 6 de junio. Entonces, a los 8 días, entré en contacto a través de uno que se llamaba, no sé si vive o no, porque hace muchísimos años que no le he vuelto a ver, se llamaba Antonio Ruiz, que había estado preso 11 meses por pertenencia al Felipe, al Frente de Liberación Popular, y fue él el que me dijo cómo podía ponerme en contacto con un grupo de jóvenes que estaban reorganizando la CNT en Santander, que eran 10. En fin, entré en contacto con ellos, me aseguré de que la idea que tenían ellos de la CNT era lo que yo creía que la CNT era o debía ser, y coincidíamos, y entonces me uní a ellos junto con mi hermano, con lo cual ya éramos 12, ¿no? A todo esto se estaba reorganizando la CNT en toda España. Toda España a finales del 75, en diciembre, había habido ya una asamblea de más de 200 personas en Madrid que decidió la reorganización de la Regional Centro, y se eligió un comité regional con funciones de coordinación interregional hasta que se pudiera nombrar un comité nacional de toda España, ¿no? En febrero del 76 se celebra en Sants, en Barcelona, otra asamblea de la CNT de Cataluña, mucho más nutrida, 2 o 3.000 personas había ahí, en un polideportivo, y deciden lo mismo, reconstruir la Regional de Cataluña y nombrar un comité regional. Así se va reorganizando por toda España. Nosotros aquí en Santander, el 2 de octubre del 76 también, celebramos un pleno, lo que llamamos, o se llamó, pleno local en Güemes, ¿no? En Güemes, que es el mismo sitio donde ahora hay un albergue de esos de peregrinos. De peregrinos, sí, que eso era la casa de los padres del cura del barrio San Francisco entonces, ¿no? de Ernesto. Ernesto. Ahí lo hicimos, ahí nos juntamos. Entonces, claro, como ha pasado a gente de otras organizaciones, nos solíamos reunir en iglesias y en sitios parecidos, porque eran los únicos sitios donde se podía juntar un grupo más o menos numeroso sin que llamara demasiado la atención, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ahí ese pleno, éramos 12, como digo, pero bueno, ahí mismo decidimos constituirnos ya en Federación Local de Santander. Creo que se nombró un comité, y bueno, pues empezamos a funcionar. En aquellos tiempos ya, aunque los sindicatos no eran legales todavía, iban siendo cada vez más tolerados, ¿no? Y nosotros pues empezamos a hacer poco a poco nuestra propaganda según podíamos. Cogimos un local en la calle Capitán Palacios, ahí entre la calle Castilla y Marqués de la Ermida. Cogimos un local, pero lo cogió un compañero camuflado como distribuidor de libros, pero era el local de la CNT. Lo que sea, también se vendían libros, ¿eh? O sea, Sí. o sea, había un escaparate y tal, pero luego lo de atrás era todo de la CNT. Lo cogimos además lo que era en bruto, sin revocar ni nada los ladrillos. Como había varios de la construcción, pues allí los demás les ayudábamos y tal, y se acondicionó bastante bien. Por cierto que el día que mataron, en enero del 78,
el 78 fue, ¿no?, la matanza de Atocha. El día de la matanza de Atocha, 77. Igual. 77, bueno, no, No, bueno, estoy citándolo todo de memoria. de memoria, de memoria. Ese día, posiblemente 77, sí, ese día. Ese día había uno, entre los que tenían llave, pues había 2 o 3 que tenían llave, ¿no?, los que estuvieran en el comité entonces. Llegué y no había llegado ninguno de ellos. Me metí en un mesón que había enfrente y al rato llegó uno que conocía yo, era de mi barrio, le conocía de siempre. Pero también me había dado cuenta mientras de que había llegado un coche de la policía armada que era entonces y se había plantado en la puerta del local. Entonces cuando llegó este ya con la llave, fuimos donde ellos y les dijimos, ¿qué hacen ustedes aquí? Dice, les estamos protegiendo, porque había habido lo de Madrid y tal, ¿no? Dijimos, pues nosotros no nos protegemos a nosotros mismos, no necesitamos protección oficial y menos de la policía. Y además, si están ustedes aquí, no va a venir aquí ningún trabajador. ¿Quién va a venir aquí a un local sindical si está la policía en la puerta? Todo esto todavía no era legal, o sea que era 77, efectivamente. No era legal la CNT ni ningún sindicato, claro. Se marcharon, aunque luego se quedaron por allí, de los de la secreta que llamábamos, los de paisano, pues lo mismo, controlando y tal. Según ellos, protegiéndonos. Aprovechando este momento de parón que te quería preguntar, en este momento, ¿tuviste capacidad de contactar con algún superviviente de la CNT del 36? Ahí iba a continuación. Buah. Iba ahí a continuación, o sea que me ha leído el pensamiento casi. Bien, estamos sincronizados, eso está bien. Bueno, pues fíjate, como he dicho antes, el 2 de octubre del 76 hicimos la primera reunión en Güemes. Días después, en aquella época estábamos intentando organizar una asociación de vecinos en el grupo en Prado San Roque, que es donde yo he vivido muchos años, aunque ahora lleve 20 en Torlavega, y estábamos haciendo asambleas para ver si se hacía una asociación, como efectivamente se acabó haciendo. A la salida de una de esas asambleas, un vecino del barrio que le conocía yo de siempre, pero que no sabía que era de la CNT ni anarquista ni mucho menos, pero de los de la guerra, que se había combatido una guerra, en la revolución, al salir me dijo, por las intervenciones que has tenido en la asamblea tienes que ser anarquista. Por pato fino. A un anarquista, los anarquistas le reconocemos, te lo digo. Sí. Sí. Yo no le dije ni que sí ni que no. Entonces, como vio reticencia, porque claro, era todavía la cosa, como digo, aunque se iba tolerando, no era legal, y yo ya estaba escarmentado, pues vio que dudaba, desconfiaba y me dijo, acompáñame a casa. Claro, vivía allí, estábamos en el barrio, vivía allí al lado. Me llevó allí y me enseñó el sello de la CNT. Su padre había sido uno de los organizadores, de los fundadores, mejor dicho, de la CNT en 1911. La CNT a nivel nacional se fundó en 1910 en Barcelona y aquí en Santander se fundó en 1911. Su padre había sido uno de los que iniciaron la CNT aquí. Y cuando entran los de Franco aquí en Santander, que fue en agosto de 37, como sabéis, su padre, que todavía vivía, ya mayor, pero vivía, había guardado el sello del sindicato de aquí de Santander, que el propio tampón llevaba la bandera de la CNT, ponía CNT y tal. Entonces me lo enseñó para que viera que tenía eso, si lo tenía por algo. Y entonces, a través de él conocía a los pocos veteranos que quedaban vivos, porque había pocos ya, la verdad. Él los conocía a todos. Evidentemente se habían seguido viendo, aunque solo fuera por intercambiar opiniones o tal, porque la verdad, labor poca podían hacer, pero me lo fue presentando uno a uno. Y entonces a todos estos los pusimos en contacto con los otros jóvenes con los que yo estaba allá. Hubo algunos de los mayores que por miedo a la mucha represión que habían sufrido, pues no fueron por el local hasta que ya la cosa estaba perfectamente legalizada, tenían miedo o tal, ¿no? Pero la mayoría sí, la mayoría se fueron integrando, unos más, otros menos, algunos como este que fue el primero con el que hablé, que he dicho antes,
ha muerto hace unos años ya, con 86 años, Octavio Castro se llamaba. Sus hermanos eran también de la CNT y anarquistas, y su padre. Entonces, algunos empezaron nuevamente a militar de manera activa, porque eran gente que tenía entonces, pues hasta algunos menos años de los que tengo yo ahora. Claro, sí. Tenían pues 60 años, 60 y pocos, entonces muchos se integraron perfectamente y empezamos a crecer. Cuando llegó la legalización de los sindicatos, que ocurrió el 30 de abril, excepto la CNT, que presentó la documentación en el registro el 7 de mayo del 77, ya éramos 150, o sea, de octubre 150 militantes. 150. Y cuando llegó octubre del 77, es decir, un año después de haber empezado, éramos unos 1500 en Santander, y la CNT estaba organizada ya en Torlavega, que se había organizado en julio del 77, en Reynosa, Camargo, Castro y Laredo, que yo recuerde. Yo creo que eran los sitios donde había presencia. Espero no leerte el pensamiento ahora cuando te pregunte, porque sí me interesaba que nos comentaras, porque a pesar de este gran tiempo de silencio que tuvieron estos antiguos militantes, hubo momentos donde ellos sí estuvieron organizados o intentaron estar organizados. Bueno, la CNT, después de la gran represión que sufrió durante décadas, porque fue décadas, se desangró prácticamente. Hay que tener en cuenta que todavía en el año 60, en enero, mataron en Barcelona a Quico Sabaté, y en el año 63 a Ramón Vilaca de Vilaca la Quemada, que murió en una emboscada que le hizo la Guardia Civil. Es decir, que décadas de lucha, en algunos casos armada y en otros simplemente clandestina, de reorganización. La mayor parte de los casos era, sí, lógicamente, digamos, legal, aunque no lo fuera para el régimen. Pero claro, es que las detenciones eran constantes. Una organización como la CNT, para funcionar como tiene que funcionar, necesita de las asambleas. Las asambleas supone, asambleas, plenos y tal. Eso supone que tiene que reunirse gente. Y cuando se reúne mucha gente, y más en una época como los años más represivos de la dictadura franquista, pues lógicamente es relativamente fácil detectarla. Por muchas medidas de seguridad que se tomen. De hecho, llegaron a juntarse en el penal de Ocaña 17 comités nacionales de la CNT al mismo tiempo, porque la represión era tan grande que se nombraba un comité y se le doblaba o triplicaba. Es decir, al mismo tiempo que se nombraba un comité, se nombraba otro y a veces hasta un tercero, porque sabía que ese primero que nombrabas iba a durar poco. Entonces ya inmediatamente el segundo empezaba a funcionar. Y si caía el segundo, el tercero. Y luego se volvía a nombrar. Pues hasta 17 se juntaron ahí, un montón de gente. Entonces, claro, llegó un momento en que la gente que iba saliendo de las cárceles era conocida, con lo cual no se atrevía a moverse, porque moverse suponía el poner en peligro a todo el que se relacionara con él, que no conociera a la policía, y al final, pues eso, la CNT eran grupos, había grupos en toda España, de viejos compañeros, de suma confianza entre todos ellos, que seguían viéndose pues como un grupo de amigos, una tertulia o tal, o vente a tomar un café a casa, tal, ¿no? Mantenían viva la llama, evidentemente, esperando tiempos mejores, pero claro, no era una auténtica organización, aunque se intentaba constantemente. Aquí en los años 60 hubo lo que algunos llaman Comité Nacional y otros subcomité. No puedo decir exactamente lo que es porque no llegué a conocerlo. Cuando yo me integré en la CNT ya había muerto el que fue secretario general de ese órgano, pero más o menos... ¿Cómo se llamaba? ¿Te recuerdas cómo se llamaba? De apellido Ramos, no recuerdo el nombre, Ramos. Luego conocí a Suica, que estuvo en la CNT en Valladolid, estaba en Valladolid estudiando Derecho hace muchos años, que no sabía muy bien tampoco, pero vamos, sí intentaban reorganizar, pero... ¿Y estuvieron funcionando como subcomité una temporada? Sí, intentando coordinar mínimamente lo que estaba por ahí bastante disperso. Todavía, si había una caída, pues imagínate que suponía el que en esa localidad a lo mejor
no se podía entrar en contacto con nadie en mucho tiempo, ¿no? Y así. Sí. ¿Quieres que siga? ¿Me preguntas? No, bien. No, era un poco por ver que la tradición, la trayectoria, el mensaje que ellos os dejaron ya en el año 76. Yo, mira, te digo la verdad, tuve la suerte de conocer a bastantes, a todos los que quedaban de supervivientes de los años 30, aquí en Cantabria, la mayoría en Santander. Y a mí, o sea, aprendí muchísimo de ellos y para mí fue una riqueza desde el punto de vista espiritual de la que, en fin, estoy contento y orgulloso. Orgulloso. Sí. Bien, entonces ahora... Aspecto ético, en fin, su manera de entender la vida, su manera de funcionar, su manera de militar. Y de ahí donde sacas tu experiencia de militante a partir de ese momento. Bueno, pues yo cuando en el año 76 me uno al grupo que estaba aquí reorganizando la CNT o intentando reorganizarla, pues yo todavía sabía poco o me parecía a mí. Yo creo que sí, que sabía poco en comparación con el nivel que tenían ellos. Yo veía en aquellas asambleas compañeros que tenían un nivel, de formación teórica, un nivel intelectual que me parecía altísimo en comparación con el mío. Hasta tal punto que en las asambleas al principio no me atrevía a hablar, o sea, me parecía que iba a hacer el ridículo, ¿no? Pero claro, como el ambiente libertario es un ambiente que precisamente favorece la sociabilidad y todas estas cosas, pues enseguida me decidí. Entonces vi que cuando hablaba en una asamblea, y las asambleas entonces eran grandes, aquí en Santander, pues a lo mejor 300 o 400 en cualquier pleno, podían estar de acuerdo con lo que dijeras o no, pero nadie se reía de ti. Entonces, claro, adquieres confianza y cada vez te vas soltando más, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando por primera vez uno ante 300 personas decide hablar? ¿Qué pasa? Si recuerdas esa sensación. Bueno, ya te he dicho que sentía vergüenza, ¿no? Pero como vi que cuando empecé a hablar, pues la gente te escuchaba y nadie se reía ni nada, pues yo seguí con tranquilidad y ya llega un momento, supongo que es lo mismo cuando vas a hablar en público por primera vez en, yo que sé, un mitin o tal, ¿no? Yo sinceramente al principio me pasaba lo mismo, ¿no? Pues te cortas un poco de hablar. Ahora a mis años yo hablo, cuanta más gente habla, mejor, o sea, más me motiva. Te motivas. Sí. Bueno, hoy estás bien, ¿no? Hoy estás bien. Estoy a gusto, aunque hubiera menos también, ¿eh? Bueno. Y si hay más, mejor todavía. No hace falta que lo diga. A partir del año 76, ¿en qué consiste la militancia? La militancia dentro de la CNT. ¿En qué consiste? Bueno, mira, ten en cuenta que la pregunta, la verdad, no la entiendo... No la entiendas. Bueno, volvemos a tu trayectoria. Tú en el año 76 empiezas a participar en los comités y tu militancia, ¿dónde te lleva? No, empiezo a participar. En los plenos. Yo he tardado muchos años en estar en un comité, no era nunca partidario de prefería militar. Entonces, ¿hacia dónde te lleva a ti la militancia en esos años? Bueno, pues la verdad que la actividad era constante. Era constante, teníamos varios sindicatos de ramo organizados y algunos que se fueron organizando. Yo, por ejemplo, en aquel momento regentaba un bar y éramos solo 3 los que trabajábamos en aquel momento en hostelería. En agosto del 77 se hizo una huelga de hostelería en Santander que paramos absolutamente todo y ahí pues en la propia huelga formamos nosotros el sindicato de la CNT de hostelería con unos 40. Gente que se pasó de la UGT, que rompieron los carnés en una asamblea públicamente en lo que era la IS, que se llamaba, el antiguo sindicato vertical en la que es Santa Clara, y gente nueva que se nos unió. En hostelería en aquellos momentos de comisiones obreras había poquísimos, los demás tenían era en el Hotel Bahía y los demás había bastantes de la UGT, que algunos ya digo que se nos pasaron. En esa huelga de hostelería me detuvieron, estuve 5 días en la cárcel
en la provincial, y en esos 5 días UGT firmó el convenio. Firmó el convenio por debajo de lo que las asambleas pedían. Ellos alegaban que había habido una asamblea, ciertamente, pero una asamblea a la que asistieron menos de 500 trabajadores, cuando había 3.000 en el sector, y las demás asambleas eran mucho más nutridas. Yo no puedo asegurarlo, pero a lo mejor resulta que no se enteró todo el mundo de que la asamblea se iba a celebrar. El resultado de la asamblea fue como 450 a favor de acabar la huelga y aceptar lo que ofrecía la patronal, y 30 y tantos o 40 en contra. Pero había muchos más, y el tema era suficientemente importante como para, en tal caso, pues también se puede, si se quiere, someterlo al referéndum, cosa que no se hizo. Entonces, cuando salí, querían que yo fuera a firmar el convenio. Yo me negué a firmarlo yo en nombre del CNT, claro. Me negué porque dije que no, que lo habían firmado por debajo de lo que pedían las asambleas, y yo no hacía cómplice de eso. Esa era nuestra militancia. De todas maneras, ya te digo que como había varios sindicatos, en aquellos tiempos había conflictos constantes. El tema este de hostelería, por ejemplo, pues ahí hubo, si no recuerdo mal, a pesar de todo, un aumento importante de mejora de las condiciones salario. del Sí, salario. no, entonces además como la inflación era muy alta, pues no era descabellado pedir un aumento del 20% del salario. Sí, la inflación se lo iba a comer después. Exactamente. Pues había conflictos, había actividad, y había 2 grupos de juventudes libertarias aquí en Santander, uno en la zona de Polio, que es donde yo vivía, y otro en la zona de la Plaza de Toros, el grupo ese... 1 de mayo, 2 de mayo... Pedro Velarde. Pedro Velarde, eso. Eso es. Ahí. También había cantidad de cosas, a veces... Yo no estaba con ellos, yo estaba en el sindicato, pero tenía 26, 27 años, entonces sí. me sentía próximo a ellos, evidentemente. Alguna vez iba con ellos por ayudarlos, en fin. Una de las tareas quizás, no sé si más importante, pero sí muy destacable de aquel momento fue cuando organizaste el Ateneo Libertario. ¿Nos puedes contar un poco qué importancia tienen para el movimiento anarquista los Ateneos y sobre todo, más en concreto, ¿tú qué crees que supuso eso en Santander? Bueno, yo ya no estaba cuando se organizó el Ateneo Libertario. ¿Dónde había sido? Pues en noviembre del 77 me llamaron para cumplir no sé qué arresto o qué historia. 1 año me quedaba, pero como no tenía ningún interés, vamos, estaba trabajando, yo ya digo, estaba regentando un bar por el que pagaba un alquiler y trabajaba yo solo. Entonces llegaron 2 policías con la orden de ingreso en prisión. Estaba el bar lleno de gente, eran las 7 de la tarde o por ahí. La gente venía de trabajar en aquel momento y claro, en el barrio había bastantes afiliados a la CNT, todos paraban allí, claro, me conocían todos. Y llegó la policía y dije, pero ¿cómo voy a dejar ahora el bar? ¿Qué hago? ¿Los echo a la calle a todos? Digo, además, no es mucho lo que tengo que cumplir, pues mañana me presento. Vale, me di una citación, mañana a las 10 en la comisaría. Hasta hoy. No tenía ningún interés en entrar en prisión por mis propios medios. No lo he hecho nunca. Si te detienen, pues oye. Entonces me marché. Marché a Valladolid, en Valladolid me integré en la CNT, pero allí no militaba en la CNT prácticamente porque al estar en búsqueda y captura, como me declararon inmediatamente... Pasaste a ser clandestino. Exactamente. Pasé a la clandestinidad, me integré en un grupo anarquista de acción y estuvimos haciendo cosillas por ahí. ¿Te importa hablarnos un poco sobre todo de quizá, si no quieres de las cosillas, sí un poquito cuál era el fundamento, cuál era vuestro razonamiento, vuestra explicación y motivación de por qué hacíais esas cosillas, ¿no? Bueno, para empezar, para un anarquista, la ruptura del orden jurídico burgués es el desideratum, ¿no? Lo que quieres. Hay que acabar con ello. Porque hay que acabar con el Estado como instrumento que es de la clase burguesa para perpetuar la dominación política y la explotación económica al mismo tiempo, ¿no?
Entonces, el objetivo es acabar con el Estado y con toda forma de opresión y de autoridad. Pero claro, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Precisamente por eso existe la CNT, porque consideramos que los trabajadores, aunque se organicen por unas reivindicaciones económicas, la lucha por esas motivaciones económicas también puede concienciarles en el aspecto sociopolítico, ¿no? Ahí están los anarquistas precisamente dentro del sindicato para intentar sembrar las ideas dentro del movimiento obrero, con el fin de organizarle lo mejor posible y lo más combativamente posible, precisamente para conseguir ese objetivo que dije antes, que es la destrucción del Estado mediante la revolución social. Y su sustitución, evidentemente, por otros organismos, comités y demás, completamente en manos de los trabajadores. Entonces, bueno, eso no ocurre, como digo, porque sí, eso lleva una labor de propaganda y de culturización lenta, porque es una labor de educación. Lo que vale de verdad es lo que cuesta. Sí. Lo fácil, lo mismo que se arma, se desmonta. O sea, algo que sea firme, sólido y que te pueda llevar a la meta que tú pretendes, siempre va a costar hacerse porque es una labor pedagógica, de educación. Es a la que se hace precisamente a través de los ateneos libertarios. Y al mismo tiempo hay que hacer propaganda. La propaganda cuesta dinero. La CNT, desde el mismo momento que salió a la luz pública en el año 76, ya estaba reclamando el patrimonio histórico que había sido expropiado por la fuerza de las armas por los vencedores en la guerra civil, ¿no? Ni caso, evidentemente. Pues si no nos hacían caso y no nos daban nada, algunos decidimos ir a buscar el dinero donde estaba, que eran las entidades bancarias, precisamente el corazón del sistema capitalista y por lo tanto la personificación de nuestros enemigos. Y así lo hicimos. Nunca hicimos daño a nadie, pero algunos milloncejos nos llevamos que evidentemente eran empleados en tareas de propaganda. Lo hacíamos llegar sin que se supiera evidentemente el origen, incluso lo mandábamos no en forma de dinero, sino en forma de material de propaganda, pagábamos periódicos que luego distribuíamos gratis, en fin, hacíamos 1000 cosas de propaganda, nunca se sabía de dónde salía el dinero, parecía que era de la actividad normal del sindicato, ¿no? Nosotros funcionábamos al margen totalmente de la CNT, eso que quede claro. Incluso está claro así en las propias sentencias judiciales. ¿Qué más hubiera querido el aparato judicial que poder condenar a gente activa de la CNT? Sobre todo intentar enlazar con que lo sabían los responsables de los comités y tal y cual. Esto nos llevaría un poco al suceso de la Escala en Madrid, ¿no? Es decir, este montaje de responsabilizar a la propia CNT de ese atentado, cuando luego se ha visto que fue los propios... Un montaje policial totalmente. Exacto. Pues eso, nosotros lo hacíamos absolutamente al margen de CNT, nadie en CNT sabía nada, solo lo sabíamos nosotros. Es un grupo autónomo. Era un grupo autónomo hasta sin nombre, era anónimo. Era anónimo, no eran ni los grupos autónomos anticapitalistas ni nada parecido. Absolutamente. Bueno, en realidad éramos tres grupos interrelacionados, pero sin nombre y sin ningún tipo de organización entre nosotros tres, sino que la cuestión estaba que si una operación en un grupo éramos 4, por ejemplo, y hacía falta más gente, nos ayudábamos mutuamente. O sea, nos juntábamos cuando era necesario. Si no, cada uno a su aire, no sabía uno lo que hacía el otro. Ya digo, ni nombre, porque tradicionalmente los grupos anarquistas organizados, por ejemplo la FAI, todos tenían nombre, su nombre concreto. Solían tener 2, además. Los que actuaban, además de la actividad legal, de tipo ateneos o tal, tenían una actividad ilegal, usaban 2 nombres. Uno que era el público con el que funcionaban ante todo el mundo y el otro con el que reivindicaban las acciones. Claro, como era otro nombre no les podían relacionar con los primeros. Pero aquí no éramos anónimos, ya digo, no teníamos mi nombre. Mejor todavía, claro. ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí? Poco porque, claro, es que hay que ponerse en la situación de aquellos tiempos y el espíritu que a nosotros nos animaba, ¿no? Nosotros
Imaginaos que, por ejemplo, pues había habido en julio del 77, se dieron dos eventos importantes en Barcelona. Uno fue el mitin de Montjuïc, donde se calcula que había más de 200.000 personas. Bueno, es el mitin más grande que ha habido desde la Guerra Civil en España. No ha habido otro mayor. Todavía. Y luego las jornadas libertarias internacionales, por las que pasaron 600.000 personas. Al mitin no pude ir por cuestiones de trabajo, pero las jornadas libertarias sí fui, que duraron 4 días, 23, 24, 25 y 26 de julio. Y entonces ver allí pues a 300.000 personas, como había la noche de clausura de las jornadas libertarias, gritando muerte al Estado, viva la anarquía, es que te crees que vas a hacer la revolución. Claro, entonces... De ese momento es aquellas fotos que salían en los periódicos, de gente reivindicando el naturismo, y todas las fuentes, sí. Es de ese momento, ¿no? Sí, de hecho hay... se publicaba entonces Bicicleta, una revista libertaria que trae ahí, creo que tiene hasta un número especial sobre ello. Me parece que tengo un ejemplar en casa. Tengo algunas cosillas, claro, de aquellos años. Sí. Bueno, estamos en este periodo de efervescencia. No parábamos, como te digo, porque pensábamos, durante muchos años, todos los que han estado contra el franquismo saben que se hablaba de cuando muera Franco era la vuelta a la tortilla, ¿no? Se había que cambiarlo todo, que luego se vio que no, precisamente por los pactos de la Moncloa de octubre del 77. Pero en principio lo que se pretendía era eso, la vuelta a la tortilla. Nosotros queríamos hacerla, es decir, contribuir a ello. Entonces no parábamos, y como no parábamos, pues si iba mucho el cántaro a la fuente, pues al final nos acababan deteniendo, lógicamente, Nos detuvieron, tuvimos una caída importante en Valladolid. En un principio detuvieron a esta gente que no tenía nada que ver en absoluto. Incluso detuvieron a los que llevaban un bar en el que nosotros parábamos de vez en cuando. O sea, todo el que había tenido alguna relación con nosotros lo detuvieron, cayeron más de 20, de los cuales luego a prisión, pues no sé, 6 o 7 yo creo, no me acuerdo exactamente. Y algunos estuvimos pues bastantes años. ¿En qué año entraste en prisión? Entré en prisión el 1 de mayo de 78 y estuve 8 años, 2 meses y 6 días. Es decir, hasta el 7 de julio del 86. Entré cuando todavía no existía la Constitución en España. Y salí ya pues cuando Felipe González llevaba gobernando 4 años casi. Y así todo, porque esa es otra, o sea, tenían que haberme aplicado lo que se llamaba el triple de la mayor, el artículo 70 del Código Penal de entonces. Decía que cuando tenías varias condenas se cumplía solo el triple de la pena mayor. Pero claro, hubo alguna condena que se negó a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional el fiscal jefe de Valladolid. Entonces, querían aplicarme, y de hecho me habían aplicado el triple de la mayor de Valladolid y el triple de la mayor de la Audiencia Nacional. Con lo cual sumaban todo eso, y cuando yo consideré que debía salir por la aplicación de ese artículo 70 y después de haberlo solicitado con suficiente antelación durante prácticamente 2 años con cantidad de escritos, en enero del 84, después de las Navidades, pocos días después de Reyes, yo creo que el día 10 empecé una huelga de hambre. A los 15 días o así, estaba yo en Segovia. A los 15 días o así, estaba bastante debilitado porque veis que no me sobra mucho para perder, ¿no? Y 15 días sin comer nada, solo bebiendo agua, pues os podéis imaginar cómo estaba. Me fue a ver el fiscal jefe en aquellos momentos de Segovia, que luego ha sido ministro, Mariano Fernández Bermejo. Fue ministro con Zapatero, que le cesaron o dimitió porque decían que había cazado sin permiso en no sé qué sitio y tal. Bueno, fue a verme y me dijo que por qué estaba en huelga de hambre. Le expliqué por qué, además le llevaba papeles copia de todos los escritos que había presentado sobre ese tema. Lo miró y me dijo, esto es una aberración jurídica. Digo, eso pienso yo y por eso me he puesto en huelga de hambre, que es una medida durísima y que pone en riesgo mi salud o mi vida.
Total, me aseguró de que iba a moverse y tal, se movió. Me dijo que, me pidió que dejara la huelga de hambre y tal. Le dije, la voy a dejar porque confío. No me traicione, que entonces la empiezo otra vez y me muero de hambre si no salgo de la cárcel. O sea, no voy a comer más. Se puso en contacto con el fiscal jefe de Valladolid, que me tenía un odio terrible, y hizo una nueva liquidación, pero seguía yo sin salir. O sea, ya no me acuerdo exactamente qué jugada jurídica empleó, que yo seguía preso todavía. Y entonces me dijo este fiscal de Segovia, me dijo, voy a solicitar un indulto para usted. Y efectivamente lo hizo. Y curiosamente, teniendo que haber salido año y medio antes de la cárcel por la aplicación estricta de la ley, estuve año y medio más y salí indultado. Que si no hubieras prolongado. Si no hubiera estado bastantes años más, sí. Me quedaban por cumplir, si me juntaban todas las condenas como pensaban hacerlo, de cumplirlas todas seguidas, pues me quedaban de cumplir unos 15 años. Salir después de la experiencia de prisión. ¿Qué? Nada, yo es que, bueno, el estar en prisión no quiere decir que no milites. Sí, cuéntanos. Otra cosa es que esté muy limitado por algunas cosas, pero yo mandaba artículos a la prensa libertaria, al periódico CNT, al periódico de la FAI, el Tierra y Libertad, en fin, a publicaciones incluso de Francia, el Zenit y el Espoir, en fin, yo desde allí hacía lo que podía. Y luego allí, ten en cuenta que fuimos pues hasta 70 presos libertarios, nos juntamos en Segovia, que es la prisión que habían destinado para cumplimiento de presos de la CNT y anarquistas y autónomos, o sea, todo lo que es el movimiento libertario en general. Hasta 70 estábamos allí en la primera galería de Segovia, hasta 70. Hacíamos debates, teníamos una comuna porque lo poníamos todo en común. Yo la verdad es la época en mi vida que he vivido más a lo anarquista, es decir, sin dinero y sin nada. Todos los que estábamos allí, el dinero que te metía la familia o que mandaba la organización, la CNT nos mandaba una cantidad según donde estaba el comité, unas veces era semana y otras mensual, a los de la CNT, y el dinero que llegaba había dos administradores, digamos, de la comuna, que cuando hacía falta ellos eran los que se encargaban de comprar en el economato de la prisión, pues lo que había que comprar allí y tal, para todos, y cuando había menos dinero estaban autorizados y el administrador de la cárcel no les ponía ninguna pega, con el nombre de cualquiera de nosotros sacaban ellos la cantidad que según el dinero que tuviera, ¿sabes? Sí, porque hay que decir que en la prisión si tienes el dinero, entre comillas, lo tienen ellos por ti. Sí, te dan un máximo, era entonces un máximo a la semana pequeño, yo creo que era de 500 pesetas o así a la semana. Sí, el resto lo tiene la administración. Por mucho que tengas, lo tiene el administrador, claro. Pero claro, éramos muchos, entonces cuando no tenía dinero uno lo tenían otros y así pues siempre había dinero en la comuna y pues el dinero no te preocupaba. Si necesitabas algo, yo entonces fumaba, por ejemplo, pues pedía tabaco a estos que lo administraban, lo de la comuna, y me daban, y así lo que necesitaras. Papel higiénico le teníamos que comprar nosotros, no nos llegaba el establecimiento. En fin, las cosas que... Y ahora vuelvo, cuando sales de prisión, ¿cómo es volver a la calle? ¿Vuelves a Santander? ¿Qué es lo que te encuentras aquí en el año 86? Bueno, pues una CNT bastante más débil de la que yo había dejado, cosa lógica porque en este tiempo que yo estaba preso pues había tenido lugar la escisión del quinto congreso, que fue en diciembre del 79, que posteriormente dio lugar al nacimiento de la CGT. Y claro, cuando se produce esta escisión en el quinto congreso, unos se quedaron, otros se marcharon, aunque se seguían llamando CNT, se siguieron llamando CNT durante años hasta que una sentencia judicial se lo impidió, que es cuando pasaron a denominarse CGT, y otros muchos se fueron para su casa. Porque claro, las luchas internas de tipo ideológico y demás que había dentro de la organización, pues por una parte hay gente a la que le cansan y por otro lado hay gente que, claro,
a lo mejor pensaba que su problema personal, laboral, pues quedaba un poco como relegado a un segundo término ante esta lucha interna que había de tipo ideológico. De todas maneras, yo estoy convencido, bueno, aquí Santander en concreto se extinguió casi entera. Santander fue una de las regionales que propició la escisión del V Congreso, precisamente. Lo cual pues ya indica que había bastante menos gente cuando yo salí de la que dejé, Sí. ¿no? Pero yo estoy convencido, como digo, de que de no haber sido en ese V Congreso, tarde o temprano hubiera habido una escisión en la CNT. Era inevitable. La CNT se reconstruyó con no menos de 12 tendencias en su seno, además de la puramente anarcosindicalista, que era la mayoritaria. Pero además de esa había como 12 más. 12 visiones dentro del anarquismo. Sí, sí, no, había gente que habían llegado a la CNT con una visión distinta, o sea, querían de alguna manera eliminar el componente anarquista de la CNT. Otros eran pequeños grupos que venían pues con la intención de llevarse el agua a su molino, es decir, de conseguir que la CNT fuera su base obrera, por así decirlo. Ten en cuenta que había trotskistas, había de todo tipo de gente. También había gente que venía de otras organizaciones, como yo mismo, había gente de la UAD, había gente de la JOZ, he conocido, de organizaciones que venían, pero venían con la mejor intención a reconstruir la CNT y a militar desde el punto de vista anarcosindicalista. Había, antes de reorganizarse la CNT de la manera que antes he dicho, que se iban haciendo asambleas a nivel regional y tal, había una federación de grupos que se llamaban Solidaridad, y esos pues en marzo del 77 se autodisolvieron y se integraron en la CNT todos sin ningún problema. Pero claro, había otros que no, que venían aquí a hacer la batalla ideológica, lo que, como he dicho antes, entorpecía muchas veces el propio trabajo sindical, que es el principal de la CNT. Una cosa que quizá que sea interesante comentar es que cuando sale elegido no sé cómo es, secretario general o no sé cuál es el término, sí, secretario general de la organización y sí, pertenece a una comunidad autónoma, el comité central o cuál es la organización central del sindicato se traslada a esa... ¿No? Sí. Explícalo bien, que creo que les he liado un poco. Yo te he entendido perfectamente, no sé... Pues explícaselo, porque yo creo que les he hecho un poco... Bueno, en CNT la organización es horizontal y va de abajo arriba, no de arriba abajo, o sea, todo lo contrario, ¿no? Es una especie de pirámide invertida. Entonces, los acuerdos se empiezan a tomar a nivel de sindicato, luego a nivel federación local, es decir, a nivel de todos los sindicatos organizados de esa localidad, luego a nivel regional, que son las confederaciones regionales, y luego ya los plenos nacionales o confederales que se llaman ahora, que se hacen con delegados y con representación de todas las regionales que tenga la CNT en cada momento. Entonces, todas las decisiones se toman siguiendo esa vía, entre ellas evidentemente la de nombramiento del secretario general. Entonces, se elige o se decide sede del Comité Nacional, confederal se llama ahora, pero me sigue siendo nacional porque es lo de toda la vida, y nombre del secretario general, nada más. Entonces, normalmente coincide, por ejemplo, Madrid, Barcelona o tal, o lo que sea, y el compañero fulano tal o compañera. Y luego la federación local, es decir, la organización de esa localidad que ha sido elegida como sede, elige a los demás miembros de lo que se llama el secretario permanente. Todas las demás secretarías, que no sea la del secretario general, las elige la propia federación local que se ha establecido como sede. Normalmente la sede coincide o suele coincidir con el secretario general que se ha nombrado, pero no siempre. No siempre. Por ejemplo, recuerdo en los finales de los 80
fue elegido José Luis García Rúa, que es un catedrático ya jubilado, catedrático de la Universidad de Granada, y sin embargo el comité estuvo en Madrid. ¿No pasa que eso dificultaría mucho el funcionamiento? No, él se trasladó a Madrid con comisión de servicios. Consiguió, ¿sabe? Una comisión de servicios o algún trueque de estos entre funcionarios o tal. El caso es que se fue a hacer sus labores de profesor en una de las universidades de Madrid. Y estaba allí. Sí, pero esto es una peculiaridad que igual conviene aclarar porque Sí, pero vamos, no es algo que nosotros, a lo que estemos familiarizados. Nosotros, mira, la organización, el organigrama de la CNT a nivel regional no tiene, para empezar, nada que ver con las autonomías. La CNT se organiza en las regionales que considera oportuno, que pueden coincidir o no con una autonomía de estas políticas, sino la forma que la CNT entienda más operativa. Nosotros, por ejemplo, Cantabria está en lo que se llama Regional Norte. La Regional Norte es Navarra, Euskadi, Cantabria y Burgos. Y Burgos también. Asturias es Asturias-León. Y así hay otras organizaciones. Eso por una parte. Y por otro lado, como no somos centralistas tampoco, evidentemente, sino más bien todo lo contrario, no tenemos por qué elegir un secretario general en Madrid. Entonces, normalmente cada vez se elige en un sitio según las posibilidades de militancia, porque claro, eso requiere que vas a tener a una serie de militantes dedicados casi en exclusiva a esas labores de tipo burocrático, con lo cual se lo vas a restar a esa localidad en la militancia diaria del sindicato. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta la disponibilidad y el ánimo que tengan los compañeros en asumir esa carga, porque los cargos son cargas en la CNT, teniendo en cuenta que no hay ningún cargo remunerado y que se milita después de las obligaciones personales de cada uno en el trabajo, familiares, etcétera, etcétera. El tiempo libre que tengas es el que te dedica a militar. Cuesta, ¿eh? Yo estuve 3 años y medio de secretario general y te puedo decir que en un momento dado era tal la carga de trabajo que tenía que tuve que pedir, porque podía o tenía esa posibilidad, un mes de trabajo, de permiso en el trabajo sin sueldo, o sea que ese mes perdí el sueldo mío sin tener ningún otro a cambio, evidentemente, pues para poder ponerme al día con las cosas pendientes y urgentes que tenía la organización, que eran de mi incumbencia, o que tenía yo que de alguna manera coordinar, porque el secretario general coordina la labor de las demás secretarías del secretario permanente. Yo te diría, Boko, por cerrar esta parte, ¿tú crees que realmente hay que seguir militando? Hombre, mira, te soy sincero, o sea, yo al enemigo no le voy a dar nunca la razón. Y después de haber dejado algunos años de mi vida en esas cárceles, que no son las de ahora, afortunadamente parece que algo han mejorado por lo que me dicen, no le puedo dar la razón, o sea, yo es que no me rindo. O sea, genio y figura hasta la sepultura, a ver si moriré con las botas puestas. Pero ¿y qué le dirías a los demás? Está claro que por tu parte eres inquebrantable en ese momento, ¿no? Tienes claro, tienes una forma de vida, una forma de lucha, pero si tendríamos que referirnos, pues, por ejemplo, a los que están aquí o a los que no están aquí, incluso a los que puede que no sean anarquistas, o puede que no sean ni anarquistas. En la CNT la mayoría no son anarquistas, no sé si lo sabes. No. Porque es que, claro, lo has dicho ahora y he caído en la cuenta. Se suele identificar la CNT con el anarquismo, y no es verdad. La mayor parte de los de la CNT no son anarquistas, son anarcosindicalistas. El anarcosindicalismo supone que es el llevar al terreno laboral las formas de funcionamiento y de organización propias del anarquismo. Pero el anarquismo mucho más. Además, el anarquismo las ideas anarquistas se dirigen al individuo en cuanto tal. El anarcosindicalismo se dirige al individuo en cuanto productor. Quiere ello decir que no puede pertenecer a la CNT pues un burgués, por ejemplo. Sin embargo, perfectamente en teoría, que la cuestión puramente, digamos, de estatutos y tal, que evidentemente que hay que cumplirlos y hay que respetarlos, lo principal son los principios, los grandes principios de la CNT, que ahí se condensa toda la filosofía de la organización. Tiene más principios que se derivan de 3, que son la solidaridad,
el federalismo como forma de organización y la acción directa, es decir, la resolución de los problemas por los propios interesados que somos los trabajadores. El trabajador que piense que le van a solucionar sus problemas otros está en un error. Los trabajadores, todos, no podemos contar nada más que con nuestras propias fuerzas. Lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo casos que me parecen escandalosos y que en otros años seguramente hubiera habido una respuesta popular pues bastante fuerte, por decirlo así, de gente que supuestamente deberían estar defendiendo los intereses de los trabajadores, están robando descaradamente. Creo que todos tendremos en la mente cantidad de casos. Bueno, llegado a este punto, si queréis hacer alguna... Sí, yo no quiero ponerme pesado, a veces tú dices... No, si va pesado, tú por eso no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Porque claro, es un tema que me gusta y, sí. y puedo hablar mejor mucho. Y nosotros estamos, yo al menos estoy encantado y no se ha ido nadie todavía, con lo cual deduzco que el resto de compañeros que están por aquí. Abrimos un turno de palabra y que alguien quiera hacer alguna... Vale. Emilio. Yo creo que, no sé si te ha interpretado bien la pregunta que le has hecho sobre la militancia. Yo creo que objetivamente no era solo la militancia dentro de la CNT, sino en general, sí. Si la sociedad, para defender sus derechos y sus intereses, tiene que organizarse. Militar donde se encuentre más cómodo y mejor, ideológicamente. Pero creo que acercarse a la realidad, que es que hay que salir a la calle de la manera que sea, pero organizadamente. O sea, no por sueltos, porque los sueltos sabemos lo que ha dado de sí. El 15M se lo ha cargado así. Claro, entonces, eso yo creo que la pregunta que hacía a ti no iba más por ahí que lo que era ingresar en la CNT. Bueno, más que una pregunta, lo tuyo es una afirmación. Pero bueno, no, sí. no, yo decía lo que te había dicho. Voy a concretar la cosa. Sí, vamos a ver. Yo, precisamente, no, además de que precisamente soy anarquista, o me considero anarquista, además de anarcosindicalista, precisamente por eso, y además, porque la experiencia vital así me lo ha enseñado, hace muchos años que no creo en las etiquetas. Yo creo en las personas. He conocido en todas las organizaciones gente honrada, gente honesta que lucha por unas ideas que cree que son las mejores, arriesgando en muchos casos la libertad, la vida o el simple bienestar propio o de la familia, ¿no? Muchas veces. Esas personas, para mí, piensen lo que piensen, tienen todos los respetos. Nunca aceptaré al ladrón, al traidor, a toda la gentuza que los hay a veces en las organizaciones que se llaman de izquierdas, pero que en realidad no es su sitio ese, porque tienen todos los peores vicios de la burguesía y ninguno de los principios éticos de lo que genéricamente e históricamente se conoció por izquierda. No sé si te... Sí, vale. Perfectamente. Yo sí todo, tienes razón, pero la contestación que me ha dado, con más satisfecho, Sí, me he quedado. No, Bueno. es que... Claro, yo creí que me preguntaba más directamente. Sí. Por eso. ¿Alguna cuestión más? A mí me gustaría saber cómo ves tú hoy, con toda tu experiencia acumulada, la situación de las organizaciones que se autodenominan anarquistas, ¿no? Hay tensiones, hay divisiones, bueno, lo cual parece normal, por otra parte. Pero ¿cómo analizas el momento y qué papel están jugando, ¿no? en lo que está pasando ahora en el Estado? Bueno, depende, es que claro, ahí habría ya que Eso entrar a ver anarquistas, ¿no? qué son para ti organizaciones anarquistas Bueno, me refiero a la propia CNT, me refiero a grupos que no son tan grandes ni tienen tantas siglas, pero están trabajando. De hecho, pues desde los grupos autónomos hasta, ¿verdad? Que de hecho participaron de manera muy activa en el inicio del 15M. Probablemente no hubiera habido ninguna acampada si no hubieran sido personas de los grupos autónomos los que pusieron las primeras tiendas. Pues no sé, en esa variedad, pero ¿cómo ves tú ese papel? Bueno, mira, decía que lo que entendía por anarquista o anarcosindicalista, porque para mí la CGT no es anarcosindicalista. Por eso no lo han nombrado, Por eso, por eso no la has nombrado, pero es que creí que la ibas a nombrar. No, he sido cuidadoso en eso. Y no lo es porque el ir a elecciones sindicales como ellos hacen supone ir contra el principio de acción directa al que antes me he referido. Y ese fue el motivo principal de la decisión de diciembre del 79. Pero bueno, yendo más a contestar tu pregunta. La CNT ahora mismo, sinceramente,
pasé unos años ahí, sobre todo los años 80 o así, después del 5º Congreso y de 2 congresos después, uno ordinario en el 83 y otro extraordinario unos meses después. Hubo bastantes enfrentamientos y hubo la decisión importante del 5º Congreso y luego otra más pequeña del 6º, en el 83. Después de eso, digamos que claro, ya la cosa había quedado completamente depurada. Y ha habido unos años ahí, finales de los 80, principios de los 90, donde la CNT estaba muy debilitada, mucho. A partir de esa época ha empezado a reorganizarse en sitios que había desaparecido, a fortalecerse donde estaba, sobre todo gente joven la que está en la CNT. Yo creo que quizá ahora mismo puede que cerca del 90% de los afiliados tengan menos de 30 años, calculo. Yo soy de los veteranos, soy el más veterano de Cantabria, o sea que... entonces, se está fortaleciendo. Como digo, el crecimiento de la CNT es lento y no me preocupa excesivamente que sea lento. Debería ser más rápido, en mi opinión, con lo que estamos sufriendo en estos tiempos, y debería la gente organizarse mucho más, y debería haber ahora mismo organizaciones obreras poderosas que plantaran cara al sistema, que no las hay, desgraciadamente. Pero bueno, el que la cosa sea relativamente lenta no me preocupa mucho si eso supone que se está haciendo un número suficientemente importante de militantes a través de la formación que estén recibiendo ahora o adquiriendo por sí mismos en los sindicatos, porque sé que en unos años eso se va a ver en un crecimiento cada vez más rápido de la afiliación. Respecto a que si hay divergencias o tal, ahora mismo no las hay. Hay, como siempre ha habido, el movimiento libertario. Los libertarios en general somos individuos que afirmamos nuestra personalidad por encima de todo y perdemos parte de nuestra individualidad, de nuestra libertad como individuo, en aras de un bien mayor como es el intentar conseguir la libertad para todos. Por eso nos organizamos, porque somos conscientes de que cada uno de nosotros por separado o en pequeños grupos estamos vencidos de antemano. El patrón en cualquier empresa, por ejemplo, siendo uno solo o siendo un pequeño grupo, si es una sociedad, aún así puede más que cientos o miles de trabajadores. Lo estamos viendo todos los días. A la fuerza hay que responder siempre con una fuerza mayor. De eso no hay ninguna duda. El tema que has mencionado del 15M, o de democracia real ya y tal, cuando esto surgió no estaba en ninguna asamblea, pero estaba perfectamente informado de todo lo que en ella se cocía, porque había compañeros míos que sí que iban. Muchos de la CNT y muchos anarquistas de toda España han estado en ellas, y además las han mantenido, las han iniciado en muchos sitios o tal. Yo sinceramente ese tipo de movimientos siempre dije que es positivo el que la gente salga a la calle, debata y se ponga en la plaza pública todo a discusión, porque eso es bueno. Precisamente lo que el sistema quiere es que estemos cada uno en nuestra casa con nuestra familia y a ser posible escuchando el mensaje del televisor o ahora del ordenador, o tal, me da lo mismo, ¿no? Entonces, salir a la calle, debatir sobre problemas de interés para todos siempre es positivo. Intercambiar experiencias, intercambiar ideas, etc. Pero yo sabía que un movimiento tan heterogéneo como ese, al final acaba disolviéndose porque es imposible unificar puntos de vista tan distintos. Y había ahí, como digo, desde anarquistas pues hasta gente, para mí, con reivindicaciones tan súper moderadas como era pues la reforma de la ley electoral. Nosotros ponemos en entredicho la propia existencia del sistema. ¿Qué más da? O sea, eso, reformar la ley electoral, claro, porque esos eran gente de Izquierda Unida y de UPyD, que son a los que les interesaba evidentemente esto, además. Pero eso es cualquier cosa menos revolucionario. Hay quien considera que las asambleas son revolucionarias. Me acuerdo de un debate que tuvimos precisamente en Segovia hace un montón de años, y yo mantenía y mantengo la postura de que no. Una asamblea es un órgano revolucionario cuando está constituida por individuos revolucionarios.
asambleas puede haber hasta de guardias civiles. Entonces, lo de 15 y tal para mí no fue una sorpresa. Mi deseo mayor sería eso, organizarse cada vez más gente de manera más fuerte y más concienciada. Y, perdón, la segunda parte de la pregunta, ¿y la relación de la CNT actualmente con otras organizaciones? ¿Tú crees que hay posibilidad de acuerdos tácticos o de ciertas alianzas, o no hay realmente organizaciones revolucionarias en este momento que sientas que la CNT tenga posibilidad de, no tengo de acuerdos firmes, pero al menos no sé, de algún tipo de alianza? Bueno, en la CNT ahora mismo, y esto se vio bien claro en el último congreso, que fue el 10º, en diciembre de 2010, hay distintos puntos de vista sobre este tema, hasta tal punto que lo que se aprobó fue el que cada sindicato o cada federación local o regional hará lo que crea más oportuno en el aspecto de unirse a plataformas con otras organizaciones, en fin, constituir cualquier tipo de frente, por llamarlo así, o lo que o como se quiera llamar. Hay quien para todo va con otras organizaciones, para todo lo que se supone de fuera, o sea, de las puertas afuera del sindicato, ¿no? Yo, sin embargo, en ese sentido soy más restrictivo. O sea, mi opinión es que la CNT debe ir con otras organizaciones, siempre entiendo, claro, de la izquierda como mínimo, cuando cree que el motivo lo merece. Y dejando siempre clara su postura. No confundirnos en una sopa de letras que al final lo que ocurre es que ya no se sabe ni qué organizaciones están ahí, y a veces estás con organizaciones absolutamente antagónicas sus posturas con las tuyas, lo cual tampoco es muy coherente. Entonces, nosotros cuando hace falta vamos con otras organizaciones, celebramos actos con ellas sin ningún problema, y cuando creemos que tenemos que dar nuestra postura como organización distinta a todas las demás que nos consideramos, pues vamos por nuestra cuenta. Te pongo un ejemplo y acabo ya con esto. Cuando la invasión de Irak en marzo de 2003, fue la CNT en Torrelavega la que invitó a todos los demás sindicatos y las demás organizaciones, y las reuniones que hicimos para hacer manifestación y para una huelga que se hizo de 24 horas en Torrelavega también un jueves, se hicieron todas en el local de CNT. Ahora mismo estamos en una plataforma por la libertad de expresión, porque allí no hay manera de poner un cartel ni una pegatina sin que te multe el ayuntamiento. O sea que cuando vemos que hay algo que es necesario, vamos sin duda. Y si no, pues vamos solo, no hay problema. Paco. Bueno, yo no me gusta participar porque no me sé expresar. Además, con la temática es tan compleja, pues no sé por dónde cogerla. Porque si, bueno, lo que nos ha dicho aquí el bono de Manrique, pues sería para estar discutiendo años enteros, ¿no? Bien, yo te voy a preguntar, vamos a ver, tú antes dijiste algo muy importante, que yo también lo he experimentado, que si no hay personas, no hay organización. ¿He dicho eso? Que si no hay personas con las que te puedes fiar, porque lo que hemos estado en organizaciones sabemos que hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que en el fondo que producto de una cultura, Sí. no es la que nosotros quisiéramos, sino la que nos impone. Entonces, claro, yo aquí cada vez me cuestiono más cosas, porque damos por supuesto que tenemos planteamientos que son muy correctos, y no cabe duda que los pueda haber. Pero claro, es que no solamente creo que sea exclusiva de una sola organización y de una sola tendencia el tener, digamos, un montón de verdades, porque absoluta yo no creo en ella tampoco. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ante un panorama como el que tenemos, de una cultura que destroza a las personas en vez de ayudarlas a ser mínimamente como tal, ¿no será lo más importante hoy día procurar dar conciencia a la gente, pero conciencia mínima, conciencia cívica, simplemente para que empiecen a pensar que si queremos cambiar tiene que haber, pues eso, tiene que haber motores, y los motores lógicamente siempre serán las organizaciones, ¿no? Como diría Emilio, yo creo que es muy importante organizarse. Entonces, con eso termino. ¿Y no crees que el riesgo que existe en el fondo es quizá
que somos un poco sectarios, probablemente sin darnos cuenta. Y yo cuando digo esto es porque tengo ya mis propias experiencias. Hombre, yo creo sinceramente que no. Y te digo, ten en cuenta, Paco, que es que la CNT es completamente distinta a cualquier otra organización. Todas las demás organizaciones, aunque sean revolucionarias, pretenden en tal caso la conquista revolucionaria del poder. Nosotros pretendemos destruir el poder. Al poder se puede llegar o por la vía democrático-burguesa, que son las elecciones, que rechazamos profundamente porque es entrar en el sistema, o por la vía de la conquista del aparato del Estado mediante la insurrección o la revolución política, ¿no?, para conquistar el poder. Tampoco nos interesa. Nosotros el poder no le queremos. Nosotros queremos que el poder desaparezca. Es decir, si quieres lo puedo decir de otra manera, descentralizar el poder de tal manera que lo tengamos todos y por lo tanto ninguno. Que cada uno tenga el poder de decidir en todo aquello que le afecte. Que lo que afecte a un colectivo, ese colectivo lo decida entre ellos con la participación de todos. Y si solo no lo pueden solucionar ese problema mediante la solidaridad y el apoyo de otros colectivos que tengan el mismo problema o parecido. Una bonita utopía. Pero es que la utopía, el sistema democrático burgués era una utopía cuando existía el feudalismo, antes de la Revolución Francesa. Sí. Imagínate. Perdón un segundo, que quería quería seguir un poquito sobre esto. Estoy de acuerdo contigo, ¿cómo no? Lo que pasa es que la vida es más compleja. Claro, si tuviéramos muchos grupos que realmente dijéramos, oye, ¿qué pasa esto? Y todo el mundo se romperá, pero la realidad es distinta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que en vez de cada uno vaya centrado en su línea, procurar, sí, desarrollarla, pero siempre pensando en que los demás grupos, tendrán algo positivo? No se trata de decir, no, como estáis equivocados, nosotros damos la verdad, porque entonces no hay posibilidad de que haya intento de avance. Y si no hay convergencia, no habrá avances, porque la sociedad... Contestando al que el compañero antes, he dicho que no hay ningún reparo en cuando es necesario juntarse con otras organizaciones para lo que sea. Sí, pero mira, eso que hablaba del Paco, poder... planteamos preguntas, digo, pues si no vamos a entrar, porque No, este es bueno, un debate súper interesante, no pues- digo, bueno, te dejo ahora, ¿no? Pues, Pero un pues, poco... si quieres que No, solo hago un inciso y luego te dejo la palabra, digo. Estamos entrando en una cuestión súper interesante, que es volver a las discusiones sobre diferentes planteamientos que me parece interesante. Quizá no sea el sitio para cogerlo ahora, entonces yo te diría, Paco, si eres breve e intentamos que otras personas puedan introducir otros temas, ¿eh? Que yo te he entendido, yo creo que Fidel se ha posicionado perfectamente y creo que esto nos va a llevar horas, muchos cafés, Sí, no, para... ahí entraría el tema de los medios Claro. y los fines. Y Es tal, decir, claro. que esto es un debate que viene desde el siglo XIX, entonces que creo que no lo vamos a resolver hoy. De la primera internacional, Qué sí. desastre de jornada, si no lo Hoy solo era memoria, ¿vale? Paco, tu cierre. Es que como no se me da, a veces me enrollo tontamente. No. Es que hablando del poder, claro, es que hay que analizar mucho qué es eso del poder. Porque va a haber poder destructivo y poder creativo. Por eso son cuestiones que hay que plantearse, porque lo queremos que es decir, yo siempre he pensado, porque me lo enseñaron, que todo poder corrompe y ser absoluto corrompe absolutamente. Yo he descubierto que no es así, porque puede haber poderes que estén a favor del pueblo porque parten de él. Por eso todo esto hay que cuestionarlo muy a fondo. Diría yo que hace falta debatir mucho, pero no debatir diciendo yo soy el que tengo la verdad, cuestionando cosas, cuestionando valores. Entonces, podemos avanzar realmente con dificultad. Vale. Una última morcilla a este tema. No hace falta. Vale. Yo creo que Vamos a ver, yo creo que hemos tocado una cuestión filosófica importante que digo que viene del siglo XIX y no sé si en el siguiente siglo lo vamos a resolver. En el XXI vamos un poco atrasados todavía, ¿no? Sí hay un tema que me ha parecido importante, que hemos tocado el tema de las utopías y desde luego, si no hay utopías no hay posibilidad de cambio, ¿no? Es decir, yo creo que hoy esto es lo que queríamos convertirlo en un punto de encuentro. Me alegra mucho que hayas venido y me alegra mucho que
que hayas provocado esta reacción, porque quiere decir que todavía estamos vivos, y no, es verdad, ¿no? Y bueno, preguntas. Sí. Venga. Yo le iba a comentar que creo que en la transformación de la sociedad, en estos momentos, la transformación existente, nos está desapareciendo el tejido industrial, casi por completo, porque Europa, excepto Alemania, prácticamente se ha desindustrializado, el 60 y tantos % de lo que se consume en el mundo lo hace Asia. Entonces, para organizar el anarcosindicalismo y todo aquello que sea el movimiento obrero, vamos a tener dificultades si no transformamos la ideología de cómo llevar a esa sociedad a la conquista, no del poder, como dices tú, sino a que participe más la sociedad dentro de la organización mundial, diría yo, ¿no? Porque en estos momentos el 10% de la humanidad tiene al 90% muriéndose de hambre. Está claro. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de transformar esa sociedad con los momentos, o sea, con los mimbres que tenemos en este momento, que es que el tejido industrial prácticamente desaparece? Bueno, pero es que... Y está comido porque nos están diciendo que ganar 400 euros es la hostia. Hubo un tiempo contentos y todo. Pues. Hubo un tiempo en que el trabajador industrial se le consideró pues como, de alguna manera, la aristocracia obrera, como en el sentido de los trabajadores más preparados teóricamente, más tal, ¿no? En oposición a los campesinos. Históricamente también había quienes decían que el anarquismo era una ideología pues solo para campesinos incultos. Los hechos demostraron que la región más industrial de España en aquel momento, como era Andalucía, Cataluña, era también la de mayor auge del anarquismo, y sin embargo Andalucía o Aragón, que eran casi totalmente campesinas, también. Quiere decir eso que no hay que cambiar la ideología. Lo que va a cambiar en todo caso será los acuerdos para llevar a cabo en cada momento esas ideas. Porque, claro, porque si alguna cosa se ha quedado anticuada, pues a los nuevos problemas, nuevas soluciones. Pero yo no te lo voy a dar. Esa solución tendrán que darla los que en cada momento se encuentren con esos problemas. Pero vamos, la ideología para mí es perfectamente válida, ¿no? Si no, no estaría aquí. Bueno, podría estar aquí, pero no militando, como sigo militando. ¿Alguna otra aportación? Si hay alguno que está levantando la mano, yo no le veo, ¿vale? Bueno, pues si no tenemos que hacer nada, yo dar las gracias a Fidel por estar aquí. Yo he venido encantado. Yo, además, encantado por tocar aquí el hueso de la utopía, ¿no? No sé cómo volver un poco, es decir, que el planteamiento que teníamos en Militancias era abrir la puerta a historias de vida de personas que han militado desde la variedad que tenemos y desde que es la variedad de los individuos, ¿no? Y encontrar que estamos en el camino, que posiblemente encontremos algunos puntos de encuentro, y sobre todo para mí, yo la lección que me llevo es que cada uno tiene que encontrar ese espacio en el que milite y que la utopía llegaremos algún día. Decía Pi Margall, que fue presidente de la Primera República Española, la utopía de hoy es la verdad de mañana. Así sea. La República Federal. Así sea. Vale. Pues nada, muchas gracias.